Este podcast tiene contenido sobre el espectro autista en personas adultas. No reemplaza un diagnóstico ni un espacio de psicoterapia. Por favor, si te gusta el contenido, seguinos y compartíselo a quien pueda interesarle. Aclaración antes de comenzar. El objetivo de este episodio es hablar sobre experiencias personales. No busca seguir las modas de redes de hacer contenidos rápidos. Quiero que sea una charla entre vos y yo. Hacete un té, café o mate, sentate tranqui y empecemos. Hola, llegamos al tercer episodio de este podcast y hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece súper interesante, que es el duelo postdiagnóstico. En el episodio anterior te conté cómo fue el proceso de mi diagnóstico y me quedé en el día en el que recibí mi informe. Así que, arranquemos desde ahí. El duelo postdiagnóstico es un proceso que viven muchas personas que fueron diagnosticadas como autistas de adultas. Y tiene que ver con varias cuestiones. Primero, la idea de que en realidad toda la vida fuimos autistas, solo que no lo sabíamos. No es algo momentáneo, es algo que nos acompaña toda la vida, lo sepamos o no. Entonces, el duelo postdiagnóstico implica resignificar la vida completa. Esto lo hice porque era autista. Esto no lo entendí porque era autista. No entendía por qué mis amigos dejaban de hablarme y ahora entiendo que quizás me olvidaba por semanas de hablarles y tiene que ver con eso, con que no entendía o no tenía idea de lo que esperaba el otro de mí y no me comuniqué claramente porque no conocía mis propias necesidades y no conocía lo diferentes que son esas necesidades a las del resto. Entonces empezás a repasar lo que hiciste en el recreo de la primaria con tu compañerita de segundo grado, o lo que te pasó con tu amor de la adolescencia, o por qué caíste en engaños, o por qué te enojaste tanto con tal situación, o por qué te abrumaste tanto ante una situación conflictiva al punto en que dejaste de responder y solo podías quedarte en la cama acurrucada. Eso me pasó. Empecé a resignificar un montón de momentos de mi vida, de parejas, de haber caído en situaciones abusivas por no haberlas comprendido bien, de no poder soportar tratos desiguales en el trabajo, cosa que todo el resto en el espacio laboral, todos los demás parecían bancarse sin ningún problema, pero a mí me generaba una ansiedad inexplicable. El estar tan adherida a rutinas que todos los miércoles que voy a dar clase hago el mismo camino, entro por el mismo molinete del subte, sigo el mismo camino, tomo lo mismo, como el mismo tostado en el mismo lugar y me angustio si el lugar no tiene algo de lo que pido o si el asiento donde me siento siempre no está disponible. El otro día, de hecho, me pasó que me pasé una estación en el subte porque me quedé mirando a un señor que vendía lápices de colores. Y cuando me di cuenta que me había pasado una estación, me angustié un montón. Tenía unas ganas de llorar y ni siquiera estaba llegando tarde. Simplemente era como, ahora tengo que hacer algo diferente. En fin, empezás a darte cuenta de por qué actuaste de tal o cual manera, por qué te costaba tanto socializar o mantener relaciones. No me estoy justificando. Entiendo que los otros tampoco sabían y obviamente les molestaba que yo pasara semanas sin hablarles o ciertos comentarios un poco sin filtro. Simplemente ahora entiendo que era algo que yo no notaba. Si no te tengo ahí enfrente, capaz me olvido de tu existencia. Sé que suena horrible, pero me pasa así. Y saberlo me permitió adquirir estrategias para estar más presente con los demás. Resignificar creo que hoy es la palabra clave. Resignifiqué muchos eventos de mi vida, lo cual me permitió empezar, como te decía, a adquirir herramientas nuevas. Pero también me implicó una sensación de, nunca tuve idea de quién era, pero ahora menos que menos. O sea, es muy habitual que las personas adultas autistas sin diagnóstico vayamos por la vida con esa idea de no sé quién soy. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el masking, ya que empezamos a hacer cosas para encajar. El masking o camuflaje social es una herramienta que utilizamos las personas autistas para sobreadaptarnos al entorno. Básicamente porque si somos nosotras mismas, el entorno nos rechaza.
Entonces tratamos de adoptar personalidades que no son las nuestras, tratamos de obligarnos a adoptar un lenguaje corporal diferente al que haríamos naturalmente. Nos forzamos a mirar a los ojos, aunque nos incomode un montón, y suprimimos conductas que son raras a los ojos de los demás, como los steaming, balanceos, aleteos. Así que en definitiva nos pasamos la vida en pose y llega un punto en el que no tenemos ni idea de quiénes somos. Bueno, cuando obtenés el diagnóstico, eso no se borra mágicamente, sino que empezás a cuestionarlo mucho más. Porque para resignificar tenés que volver sobre lo que viviste, analizarlo, pero ahora con esta nueva información en la cabeza. Soy autista. Entonces empezás a preguntarte cómo hubieras actuado si hubieras sabido de tu diagnóstico antes. Creo que ese proceso es muy duro, pero también muy necesario, porque nos va acercando a esa sensación de autoconocimiento, a una idea un poco más cercana a lo auténtico de quiénes somos, o al menos de quiénes queremos ser. A mí hay una pregunta que me hizo Nora, que fue: ¿cómo crees que serías si no hicieras masking? Y de esa pregunta yo no obtuve una respuesta, ni ya la tengo, sino que la sigo pensando. Sino que me vinieron más preguntas. Creo que no hay una respuesta, simplemente hay más preguntas. ¿Cómo creo que hubiera sido mi vida si hubiera sabido antes que era autista? ¿Qué decisiones hubiera tomado distintas? ¿Cuáles decisiones hubiera tomado igual? ¿Qué amistades hubiera deseado sostener? ¿Cuáles hubiera dejado en el camino por decisión propia? ¿Hubiera elegido la misma carrera universitaria? ¿Hubiera tenido las mismas parejas que decidí tener? ¿Hubiera caído igual en situaciones de maltrato? ¿Me hubiera animado a cosas que no me animé a hacer? ¿Hubiera podido decir que no a cosas que dije que sí solamente porque sentía que tenía que encajar? ¿Me hubiera obligado a adaptarme a grupos que no me caían bien solo para tratar de tener amistades por más que no me agradaran? Bueno, algunas de esas preguntas las fui respondiendo con el tiempo, algunas más fácil, otras con más dificultad. Pero lo que puedo asegurarte es que no tengo, ni creo que vaya a tener en mucho tiempo, una respuesta clara a la pregunta de ¿quién sería yo si no hiciera masking? Te cuento sobre esas preguntas que me hice porque quizás te sirvan como disparadoras, ya que quizás estés atravesando ese mismo proceso. Hablemos ahora sobre las emociones que traen aparejadas este proceso. Tema difícil. A muchas personas autistas nos cuesta un montón distinguir nuestras emociones. Esto se llama alexitimia. Seguro sobre alexitimia hable en el próximo episodio. Como te contaba en el episodio pasado, yo distingo bien, mal y rara. El rara es, hay algo que no está bien, pero ni idea. Esas son mis emociones. Bueno, en las primeras semanas luego de recibir mi diagnóstico, te diría que estuve con la sensación de rara casi todo el tiempo. Si me siento a mirar la tabla periódica de emociones que me mandó mi psicóloga y asociarla a la situación y a los cambios corporales que sentí, puedo suponer que las emociones que más me rondaron fueron tristeza, nostalgia, culpa, alivio. Lo de los cambios corporales me sirve mucho para identificar mis emociones. Yo no soy de llorar mucho, pero sí me pasa muy seguido que tengo ganas de llorar. ¿Viste como cuando tenés la nariz como picosa? Y casi toda la vida pasé esa sensación de largo. O sea, decía, siento ganas de llorar, pero no sé por qué. Muchas veces ni siquiera podía asociarla a la tristeza y mucho menos darme cuenta de por qué me sentía de esa manera. Entonces, otra estrategia que hoy me sirve mucho es, luego de notar esos cambios en mi cuerpo, hacer retrospectiva. ¿Qué me pasó hoy? Bueno, una persona me respondió medio mal, puede ser eso. O bueno, hoy trabajé muchas horas y no me di cuenta de descansar. O estoy con hambre y no me di cuenta. O estoy con ganas de ir a hacer pis y no me di cuenta. Me cuesta mucho identificar la causa y la consecuencia a menos que sea algo como muy inmediato. Por ejemplo, alguien me trata mal y me pongo a llorar en el momento. Bueno, ahí
sí noto que me siento mal. No sé si distingo que estoy triste o que estoy avergonzada o que estoy frustrada, pero al menos me doy cuenta que hubo una situación puntual que me hizo llorar y que eso me generó alguna emoción displacentera. Pero si no, me cuesta un montón. Bueno, cuestión. Hoy, repasando un poco lo que viví, puedo identificar esas emociones en torno a mi duelo diagnóstico. Sentí tristeza por la sensación de que si hubiera sabido antes, hubiera podido sentirme mejor o hubiera podido adquirir estrategias para no pasármela desganada, ansiosa o deprimida o desmotivada sin entender por qué. Sentí culpa porque me topé con muchos espacios donde decían que el autismo en realidad es otra cosa, que si podés trabajar, que si podés estudiar, que si podés hablar, no sos autista. Entonces tuve momentos de culpa. Pensaba, me estoy adueñando de un término que no me corresponde, y si esto está todo mal. Hoy por suerte ya me pasa menos, o al menos cuando aparece ese pensamiento lo cuestiono un montón. Me respondo a mí misma lo que ya sé y lo que ya aprendí un montón durante todo este tiempo. Que el autismo es un espectro, que todas las personas autistas somos diferentes y cada una tiene sus desafíos y sus fortalezas, y que muchas personas dicen esto desde el dolor o desde el desconocimiento. También sentí alivio. Alivio porque no estaba loca, no era tan rara, o al menos los raros éramos muchos más de los que yo pensaba. Alivio porque tengo una explicación. Ahora entiendo mucho más de cosas que me pasaron y por qué me pasaron. Y alivio porque el diagnóstico es un puntapié. Es un puntapié inicial para empezar a adquirir herramientas para tener una mejor calidad de vida. Creo que esa es la clave de por qué decidí encarar el proceso de diagnóstico. Antes me lo preguntaba un montón, porque si ya soy grande, si ya está, ¿para qué voy a encarar este proceso? Pero la realidad es que necesitaba respuestas y necesitaba entender muchas cosas de mí. Y creo que el proceso me sirvió mucho para empezar ese camino. De vuelta, hoy no tengo todas las respuestas ni mucho menos, sino que más bien tengo montones de preguntas. Pero esas preguntas son disparadores para el autoconocimiento, así que bienvenidas sean. Si estás pasando por un proceso de diagnóstico o lo recibiste recientemente y estás atravesando tu duelo diagnóstico, quizás te sirva conocer cómo fue el proceso de otras personas y sobre todo sentir cierta tranquilidad en relación a que es habitual atravesar estas sensaciones. Esta idea de pérdida de identidad o de tratar de conocerte más o de resignificar momentos de tu vida o de sentir culpa o estos torbellinos emocionales que ni siquiera entendés del todo. Bueno, eso es súper esperable. Lo que a mí me sirvió es asumir que iba a haber momentos donde me sintiera súper mal, momentos donde iba a tener ganas de quedarme en mi cama hecha un bollito, momentos donde no iba a querer salir de casa, momentos donde me iba a sentir mejor, donde iba a tener mucha energía y otros donde iba a tener muy poca. Y tratar de asumir y abrazar todos esos momentos ya que son parte del proceso. Y después me sirvió hacerme preguntas y tratar de responderlas, o que esas preguntas me lleven a hacerme más preguntas, que de una pregunta salgan 5 y luego 10, y tratar de registrar mis emociones. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho y espero que nos veamos en el próximo episodio, donde voy a hablar, estoy pensando entre alexitimia o paradigma de la neurodiversidad, así que quédate para escuchar un poco más sobre información que para las personas en el espectro son muy útiles.